amigos, lo que están a punto de escuchar los va a dejar sin aliento. Corría el año 2003 cuando en un tranquilo pueblo costero sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, pudo explicar. Una historia que comenzó con aguas serenas y terminó destrozando todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Cada detalle importa. Así que apaguen las distracciones, suban el volumen, y prepárense porque esto va a cambiar su perspectiva para siempre. Y si todavía no están suscritos, háganlo ahora mismo. Activen esa campanita. Porque después de esta historia, van a querer estar aquí para cada caso que traiga a este canal. ¿Están listos? Entonces respiren hondo, porque empezamos. Era una mañana como cualquier otra en las costas de Carolina del Norte. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, creando ese momento perfecto que solo los pescadores y los madrugadores tienen el privilegio de presenciar. El aire olía a sal y a esperanza, esa mezcla particular que solo se encuentra en los pueblos donde el mar es el sustento y la vida misma. Entre las docenas de embarcaciones que se preparaban para salir ese día, había una pequeña lancha de pesca que pertenecía a un hombre llamado Robert Armon, un pescador de 52 años que había pasado toda su vida en esas aguas, conociendo cada corriente, cada banco de arena, cada secreto que el océano guardaba en su inmensidad. Robert era un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren la compañía del mar a la de las personas. No era antisocial, simplemente encontraba paz en el silencio del océano, en el sonido de las olas rompiendo contra el casco de su barca, en el grito de las gaviotas que lo seguían esperando conseguir algo de comida. Esa mañana, como todas las demás, Robert había salido solo. Revisó sus redes, preparó su equipo y se dirigió hacia una zona que conocía bien, un área donde solía tener buenas capturas. El mar estaba tranquilo, casi en calma, lo cual era perfecto para su trabajo. Las olas apenas se movían, creando una superficie cristalina que reflejaba la luz del amanecer como un espejo gigante. Llevaba aproximadamente 2 horas de faena cuando decidió lanzar sus redes en un punto específico, cerca de unos arrecifes rocosos que se encontraban a unos 15 metros de profundidad. Robert conocía ese lugar como la palma de su mano. Había pescado allí cientos, quizás miles de veces durante los últimos 30 años. Pero ese día, algo iba a ser diferente. Algo iba a cambiar su vida para siempre y lo iba a conectar con una tragedia que había ocurrido meses atrás, una tragedia de la que él no sabía absolutamente nada todavía. Cuando comenzó a recoger las redes, notó que había algo pesado en ellas, algo que no se movía como un pez. Al principio pensó que había atrapado parte de un tronco o tal vez algún desecho, algo común en esas aguas donde las corrientes traían todo tipo de objetos. Pero cuando finalmente logró izar la red hasta la superficie, lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Entre las algas, los peces y el lodo del fondo marino, había un objeto rectangular, oscuro, cubierto de sedimentos pero inconfundible en su forma. Era un teléfono celular. Ahora bien, encontrar un teléfono en el fondo del mar no era exactamente algo extraordinario. Los teléfonos caen al agua todo el tiempo, desde botes, desde muelles, desde las manos de turistas descuidados. Lo normal hubiera sido que Robert simplemente lo tirara de vuelta al agua o lo guardara como una curiosidad más de las muchas que había encontrado a lo largo de los años. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que transformó este hallazgo casual en algo absolutamente imposible de explicar. Robert tomó el teléfono entre sus manos. Estaba frío, pesado por el agua que había absorbido, cubierto de arena y pequeñas conchas. Lo observó durante unos segundos, dándole vueltas, tratando de determinar cuánto tiempo llevaba en el fondo del océano. Y entonces, en medio del silencio de esa mañana perfecta, escuchó algo que lo hizo congelarse por completo. El teléfono estaba sonando. No era su imaginación, no era el sonido del viento ni el canto de algún ave marina. Era el timbre inconfundible de un teléfono celular recibiendo una llamada, amortiguado por el agua y el daño, pero claramente audible, claramente real. Las manos de Robert comenzaron a temblar.
Miró el dispositivo con una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. ¿Cómo era posible? Ese teléfono había estado sumergido en agua salada, a 15 metros de profundidad, quién sabe durante cuánto tiempo. La lógica, la física, todo lo que Robert conocía sobre tecnología le decía que eso era imposible. Los teléfonos no funcionan bajo el agua. Los teléfonos no funcionan después de estar sumergidos durante horas, mucho menos durante días o semanas. Y sin embargo, allí estaba, en sus manos, sonando con una insistencia que casi parecía desesperada. Con dedos torpes por la impresión y la incertidumbre, Robert intentó limpiar la pantalla. Pasó su pulgar sobre el cristal, quitando el lodo y las algas que lo cubrían. La pantalla estaba agrietada, dañada, pero para su asombro, tenía una tenue luz azul parpadeando. El teléfono seguía sonando. Alguien, en algún lugar, estaba tratando de comunicarse con el dueño de ese dispositivo. Alguien que no sabía que el teléfono estaba en el fondo del océano. Alguien que tal vez había estado llamando durante mucho tiempo. Robert sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente perturbador en esa situación. No solo por lo inexplicable del hecho técnico, sino por lo que eso implicaba. Si ese teléfono estaba sonando, significaba que alguien lo estaba buscando, que alguien estaba tratando de contactar a su dueño. ¿Y si el teléfono estaba en el fondo del mar, dónde estaba su dueño? La pregunta apareció en su mente con una claridad terrible, y con ella, una sensación de urgencia que no podía ignorar. El timbre se detuvo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente, cargado de preguntas, de posibilidades oscuras. Robert se quedó allí, en medio del océano, sosteniendo ese objeto imposible, tratando de decidir qué hacer. Podía tirarlo de vuelta al agua, podía olvidar que esto había sucedido, podía regresar a su rutina y dejar que el misterio se hundiera nuevamente en las profundidades. Pero algo en su interior le decía que no podía hacer eso. Algo le decía que ese teléfono había llegado a sus manos por una razón, que había una historia detrás del que necesitaba ser contada. Tomó la decisión. Guardó el teléfono cuidadosamente en una bolsa plástica, recogió el resto de su equipo y puso rumbo de regreso a tierra. Durante todo el trayecto, su mente no dejaba de darle vueltas al asunto. ¿Cuánto tiempo llevaba ese teléfono en el agua? ¿Por qué todavía funcionaba? ¿Quién era su dueño? Y la pregunta que más le inquietaba, ¿estaba esa persona todavía viva? Cuando llegó al muelle, eran aproximadamente las 10 de la mañana. Robert amarró su barca con movimientos mecánicos, su cabeza todavía procesando lo que había encontrado. No fue directamente a su casa. En lugar de eso, se dirigió a la estación de policía local, un pequeño edificio de ladrillo rojo que se encontraba a pocas cuadras del puerto. Entró con el teléfono todavía envuelto en la bolsa plástica y se acercó al mostrador donde una oficial joven estaba revisando algunos papeles. La conversación inicial fue extraña. Robert intentó explicar lo que había encontrado, pero las palabras sonaban absurdas incluso para él mismo. Un teléfono que sonaba bajo el agua. Un dispositivo que debería estar completamente muerto pero que aparentemente seguía funcionando. La oficial, cuyo nombre era Sarah Michei, lo escuchó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había visto cosas extrañas en su trabajo, pero esto era diferente. Aún así, algo en la expresión de Robert, en su seriedad, le hizo tomar el asunto en serio. Sarah tomó el teléfono y lo examinó cuidadosamente. Estaba dañado, eso era obvio, pero cuando lo sostuvo en sus manos, ella también pudo sentir una ligera vibración. El dispositivo no estaba completamente muerto. Había algo de energía todavía en él, algo que desafiaba toda explicación lógica. Decidió llevarlo al departamento de tecnología forense, donde un especialista llamado Marcus Webb trabajaba analizando evidencia digital para casos criminales. Marcus era un hombre meticuloso, un experto en recuperación de datos y análisis de dispositivos electrónicos.
Cuando Sarah le presentó el teléfono y le contó la historia de Robert, Marcus mostró exactamente la misma reacción, incredulidad seguida de fascinación. Colocó el teléfono sobre su mesa de trabajo y comenzó a examinarlo con instrumentos especializados. Lo primero que hizo fue intentar abrirlo, pero estaba tan dañado por el agua salada que las herramientas normales no funcionaban. Tuvo que trabajar durante horas, con paciencia infinita, hasta que finalmente logró acceder al interior del dispositivo. Lo que encontró fue asombroso. La batería estaba corroída, casi completamente destruida por el agua salada, pero curiosamente, todavía mantenía una carga residual mínima. Los circuitos internos estaban dañados en su mayoría, pero algunos componentes, de manera inexplicable, todavía funcionaban. Era como si el teléfono se estuviera aferrando a la vida con una determinación casi sobrenatural, como si tuviera un mensaje que entregar y no pudiera apagarse hasta cumplir esa misión. Marcus logró extraer la tarjeta SIM del dispositivo. Estaba dañada, pero no destruida completamente. Usando equipos especializados de recuperación de datos, comenzó el proceso de extraer la información que contenía. Esto tomó varios días de trabajo continuo, de intentos fallidos y pequeños éxitos que gradualmente revelaban fragmentos de información. Y finalmente, después de casi una semana de esfuerzo constante, Marcus logró recuperar algo crucial, el número de teléfono al que pertenecía el dispositivo y algunos registros de llamadas. La información fue entregada inmediatamente a los investigadores. El número pertenecía a un hombre llamado David Richardson, de 34 años de edad, residente de una ciudad cercana. Cuando los investigadores ingresaron ese nombre en su base de datos, lo que encontraron los dejó completamente helados. David Richardson había sido reportado como desaparecido 9 meses atrás. Su familia lo había buscado desesperadamente, se habían organizado grupos de búsqueda, se habían distribuido volantes con su fotografía por toda la región. Pero nunca se había encontrado ningún rastro de él. Ninguna pista, ninguna evidencia, nada que indicara que le había sucedido o dónde podía estar. Hasta ahora. Los investigadores contactaron inmediatamente a la familia de David. La conversación fue desgarradora. Su esposa, Jennifer, no podía creer lo que estaba escuchando. Durante 9 meses había mantenido la esperanza de que su marido apareciera, de que hubiera alguna explicación lógica para su desaparición. Había llamado a su teléfono celular cientos, quizás miles de veces, escuchando siempre el mismo mensaje de buzón de voz, aferrándose a ese hilo de conexión con el hombre que amaba. Y ahora le decían que ese teléfono, contra toda lógica, había sido encontrado en el fondo del océano, y que aparentemente había estado sonando cuando fue recuperado. La pregunta obvia era, ¿qué le había sucedido a David Richardson? La investigación se intensificó inmediatamente. Los detectives comenzaron a reconstruir los últimos días de David antes de su desaparición. Hablaron con amigos, con colegas, con vecinos. Y gradualmente, una historia comenzó a tomar forma. David había sido un hombre apasionado por la pesca deportiva. Le encantaba salir solo en su pequeño bote, buscar tranquilidad en el océano, alejarse del estrés de su trabajo como ingeniero de software. El día que desapareció, había salido temprano en la mañana, como lo había hecho docenas de veces antes. Le había dicho a Jennifer que regresaría antes del anochecer. Pero nunca volvió. Su bote fue encontrado días después, a la deriva, vacío, sin signos de lucha o violencia. En ese momento, las autoridades habían asumido que David había caído accidentalmente al agua y se había ahogado, pero sin un cuerpo, sin evidencia concreta. El caso había quedado abierto, sin resolver, hundiéndose lentamente en el olvido como tantos otros casos de personas desaparecidas. Pero ahora, con el teléfono encontrado, había una nueva línea de investigación, una nueva esperanza de encontrar respuestas. Los investigadores regresaron al área donde Robert había encontrado el teléfono. Organizaron una búsqueda submarina exhaustiva, utilizando buzos profesionales y equipos de sonar para escanear el fondo marino. Y después de varios días de búsqueda meticulosa, encontraron algo más.
A unos 20 metros del lugar donde había sido recuperado el teléfono, parcialmente enterrado en la arena y cubierto por algas, encontraron restos humanos. El análisis forense posterior confirmó lo que todos temían, eran los restos de David Richardson. La autopsia reveló que David había muerto por ahogamiento, probablemente poco después de caer al agua aquel día de 9 meses atrás. No había señales de violencia, no había indicios de que algo criminal hubiera ocurrido. Había sido, como se había sospechado originalmente, un accidente trágico. David probablemente había perdido el equilibrio en su bote, había caído al agua, y por razones que nunca sabremos con certeza, no había logrado volver a subir a su embarcación o nadar hasta la orilla. Tal vez sufrió un calambre, tal vez fue arrastrado por una corriente inesperada, tal vez simplemente el pánico lo venció. Sea cual fuera la razón, el océano lo había reclamado ese día, y su familia había quedado sin respuestas durante 9 largos meses. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa, aún más difícil de comprender. Los expertos en tecnología revisaron nuevamente el teléfono, intentando entender cómo había sido posible que siguiera funcionando después de estar sumergido durante tanto tiempo. Las conclusiones a las que llegaron fueron desconcertantes. Técnicamente, no debería haber sido posible. El agua salada destruye los componentes electrónicos rápidamente. La corrosión, la presión, la falta de energía, todo conspiraba contra la supervivencia de ese dispositivo. Y sin embargo, de alguna manera, contra todas las probabilidades, había mantenido una chispa de vida. Algunos de los expertos sugirieron que tal vez el teléfono había quedado parcialmente protegido dentro de algo, tal vez en el bolsillo de David, tal vez en alguna cavidad en las rocas que lo protegió de la peor parte de la corrosión. Otros especularon que tal vez la batería, por alguna peculiaridad de su fabricación, había sido excepcionalmente resistente. Pero al final, nadie pudo dar una explicación definitiva y completamente satisfactoria. Era, en muchos sentidos, un pequeño milagro tecnológico, un caso que desafiaba las leyes conocidas de la física y la ingeniería. Y luego estaba el detalle más inquietante de todos, el hecho de que el teléfono estaba sonando cuando Robert lo encontró. Los registros que Marcus había recuperado de la tarjeta SIM mostraban algo extraordinario. Jennifer, la esposa de David, había llamado a ese número casi todos los días durante los 9 meses de su desaparición. Llamaba en las mañanas antes de ir a trabajar. Llamaba durante su hora de almuerzo. Llamaba por las noches antes de dormir. Cada llamada era un acto de fe, un pequeño ritual de esperanza, una manera de mantener viva la conexión con el hombre que amaba. Y aunque el teléfono había estado en el fondo del océano todo ese tiempo, aunque no había manera de que esas llamadas llegaran realmente al dispositivo en condiciones normales, los registros sugerían que de alguna forma, en algún nivel incomprensible, esa conexión había persistido. Cuando los investigadores le mostraron estos registros a Jennifer, ella lloró durante horas. Era una mezcla de dolor por la confirmación de la muerte de David y de algo más, algo difícil de nombrar. Era como si sus llamadas, de alguna manera misteriosa, hubieran mantenido vivo ese teléfono, como si su amor y su esperanza hubieran logrado alcanzar a su esposo incluso en las profundidades del océano. Era una idea romántica, tal vez ilógica, definitivamente imposible de probar científicamente. Pero era hermosa en su imposibilidad, y ofrecía un tipo extraño de consuelo. El funeral de David se llevó a cabo 3 semanas después de que sus restos fueron encontrados. Fue un evento pequeño, íntimo, lleno de dolor pero también de una especie de paz. Al menos ahora había respuestas. Al menos ahora Jennifer y el resto de la familia podían comenzar el proceso de duelo real, de aceptación, de seguir adelante con sus vidas llevando la memoria de David en sus corazones pero no en la agonía de la incertidumbre. Robert Tarmon asistió al funeral. Se sintió conectado con esta historia de una manera que no podía explicar completamente. Había sido el instrumento del destino que había traído cierre a esta tragedia, y eso pesaba sobre él de una manera significativa. Habló brevemente con Jennifer después de la ceremonia. Ella le agradeció,
con lágrimas en los ojos, por no haber ignorado lo que encontró ese día, por haberse tomado el tiempo de llevar el teléfono a las autoridades, por haber sido la pieza clave en finalmente traer a David de vuelta a casa, aunque fuera solo para ser enterrado apropiadamente. En los meses que siguieron, la historia del teléfono que sonaba bajo el agua se difundió. Periódicos locales la cubrieron. Programas de televisión la investigaron. Expertos en tecnología debatieron sobre las posibilidades y las imposibilidades del caso. Algunos lo descartaron como una historia exagerada, sugiriendo que tal vez el teléfono no había estado realmente funcionando cuando fue encontrado, que tal vez Robert había confundido algún sonido del mar con el timbre del teléfono. Pero Robert nunca cambió su versión de los hechos. Él sabía lo que había escuchado. Él sabía lo que había sostenido en sus manos. Y las evidencias forenses, aunque inexplicables, respaldaban su historia. Para Jennifer, el teléfono se convirtió en un objeto preciado, un símbolo de la conexión inquebrantable que había compartido con David. Lo guardó en una caja especial, junto con fotografías y otras memorias de su esposo. Nunca intentó encenderlo nuevamente, nunca quiso que los técnicos siguieran investigándolo. Para ella, el misterio no necesitaba ser resuelto. El significado estaba en lo que representaba, que el amor puede alcanzar lugares imposibles, que las conexiones entre las personas trascienden las limitaciones físicas, que incluso en la muerte, incluso en las profundidades más oscuras del océano, algo permanece. Años después, cuando le preguntaron sobre esa época de su vida, Jennifer dijo algo que resonó profundamente con todos los que escucharon la historia. Dijo que durante esos 9 meses de incertidumbre, sus llamadas diarias al teléfono de David no eran realmente sobre esperar que él contestara. En su corazón, ella sabía que algo terrible había sucedido. Pero seguía llamando porque era su manera de decirle que no lo había olvidado, que seguía allí, esperándolo, amándolo. Y ahora, sabiendo que ese teléfono de alguna manera había permanecido conectado, de alguna manera había seguido recibiendo esas señales incluso desde el fondo del mar, ella se permitía creer que tal vez David había sentido esas llamadas, que tal vez en algún nivel incomprensible, había sabido que no estaba solo. La ciencia no puede explicar todo. Hay momentos en la vida donde lo racional se encuentra con lo inexplicable, donde la tecnología muestra comportamientos que desafían nuestro entendimiento. Este caso se convirtió en uno de esos momentos, documentado pero no completamente comprendido, registrado en archivos oficiales pero resistiéndose a ser categorizado limpiamente como posible o imposible. El teléfono de David Richardson existe. Los registros forenses existen. El testimonio de Robert Armon existe. Y sin embargo, la explicación completa permanece envuelta en misterio. Lo que sí sabemos con certeza es esto: un pescador salió una mañana a hacer su trabajo, como lo había hecho miles de veces antes. Y ese día en particular, en ese momento específico, sus redes atraparon algo que cambiaría varias vidas para siempre. Trajeron de vuelta no solo un objeto, sino respuestas, cierre, y tal vez un pequeño milagro inexplicable que nos recuerda que el mundo es más complejo y misterioso de lo que nuestros modelos científicos a veces nos permiten aceptar. Estimados espectadores, esta historia nos enseña varias cosas importantes. Nos recuerda que debemos prestar atención a lo inesperado, que no debemos ignorar las cosas que parecen fuera de lugar o imposibles, porque a veces esas son exactamente las cosas que más importan. Nos muestra que el amor y la conexión humana son fuerzas poderosas que persisten de maneras que no siempre entendemos. Y nos invita a mantener nuestras mentes abiertas ante los misterios del mundo, reconociendo que hay límites a nuestro conocimiento, espacios donde lo inexplicable vive y respira. La próxima vez que escuchen una historia que suena demasiado extraña para ser verdad, consideren la posibilidad de que la verdad misma a veces es más extraña que cualquier ficción que podamos inventar. La próxima vez que pierdan a alguien que aman, recuerden que las conexiones que construimos en vida tienen un peso, una permanencia que trasciende el tiempo y el espacio. Y la próxima vez que estén frente al océano, recuerden que bajo esas aguas hay historias, hay secretos, hay objetos y memorias esperando ser encontrados por las personas correctas en el momento correcto.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más conmovedores que he tenido el privilegio de investigar y compartir con ustedes. Si esta historia los ha tocado de alguna manera, si les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la conexión humana, sobre los límites de lo posible, o simplemente sobre la importancia de prestar atención a los pequeños milagros que a veces aparecen en nuestras vidas, los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, y compartir esta historia con las personas que creen que necesitan escucharla. Porque al final, las historias como esta nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nuestra vulnerabilidad, y nuestra increíble capacidad de amar incluso frente a lo imposible. Hasta la próxima historia. Cuídense unos a otros, valoren las conexiones que tienen, y nunca subestimen el poder de un simple acto de atención y cuidado. A veces, prestar atención a algo fuera de lo común es todo lo que se necesita para cambiar el curso de la historia de alguien. Que así sea en sus vidas también. Hasta pronto.